Hay momentos en la vida donde todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro algo se ha roto para siempre. Javier Montoya lo sabía bien. Tenía todo lo que el mundo considera éxito, pero había perdido lo único que realmente importaba, la capacidad de ver sonreír a sus hijos. Aquella tarde de otoño, cuando decidió regresar antes de lo previsto a su finca en las afueras de Madrid, no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Al acercarse al patio trasero, escuchó algo que lo dejó paralizado: risas de niños. Las risas de sus propios hijos, que no había escuchado en más de 2 años. Pero antes de llegar a ese instante que lo transformaría todo, necesito que me acompañes desde el principio de esta historia. Y tú, que estás del otro lado de la pantalla, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saber dónde están quienes se tomarán el tiempo de escuchar este relato que nace del corazón. La oficina de Javier Montoya en pleno centro de Madrid era el reflejo perfecto de un hombre que había conquistado el mundo de los negocios. Ventanales enormes con vista a la Gran Vía, muebles de diseño italiano, cuadros abstractos que costaban más que un apartamento completo. Todo era impecable, frío, exacto como su vida. Aquel martes por la tarde, mientras revisaba contratos de una nueva inversión inmobiliaria en la zona de Salamanca, sintió algo extraño en el pecho. No era dolor físico. Era esa sensación que aparece cuando el cuerpo te avisa que algo importante se está escapando entre los dedos. Las 4 de la tarde. Normalmente, a esa hora apenas estaba a mitad de su jornada. Pero ese día fue diferente. Sin pensarlo demasiado, cerró la carpeta, tomó las llaves de su Mercedes negro y salió de la oficina sin dar explicaciones a nadie. Su asistente lo miró sorprendida. En 5 años trabajando con él, jamás lo había visto marcharse temprano. El trayecto hasta la finca en la Sierra de Guadarrama duraba poco más de 1 hora. Javier condujo en silencio absoluto, sin música, sin radio, solo el ronroneo del motor y sus propios pensamientos. Esos pensamientos que últimamente lo perseguían como sombras, Lucas y Mateo, sus hijos gemelos de 10 años. 2 niños que antes llenaban cualquier espacio con energía. Preguntas interminables y esa capacidad única de los niños para encontrar magia en las cosas más simples. Todo cambió hace 2 años y medio. El día en que Elena, su esposa, falleció en ese accidente que nadie vio venir. Un choque en la autopista, un camión que perdió el control y en cuestión de segundos la vida de todos se partió en 2. Hubo un antes y un después, y el después era insoportablemente silencioso. Javier apretó el volante con fuerza. No le gustaba pensar en eso. Había aprendido a enterrar el dolor bajo capas y capas de trabajo, reuniones, estrategias empresariales. Pero los niños no tenían esa opción. Ellos simplemente dejaron de ser niños. Lucas, el más sensible de los dos, dejó de hacer preguntas, dejó de dibujar, dejó de mirar por la ventana con esa curiosidad que antes lo caracterizaba. Ahora pasaba las tardes sentado en su habitación, hojeando libros sin leerlos realmente, con una expresión ausente que partía el alma. Mateo, en cambio, se volvió el protector silencioso. Aunque eran gemelos, él siempre había sido un poco más fuerte, más decidido. Después de perder a su madre, asumió un rol que no le correspondía: cuidar Gilucaus, vigilar que comiera, asegurarse de que no estuviera solo. Pero en el proceso, guardó su propio dolor en un lugar tan profundo que ni siquiera él mismo podía alcanzarlo. Y Javier, atrapado en su propia incapacidad para procesar la pérdida, se refugió en lo único que sabía hacer bien: trabajar, construir imperios, cerrar tratos millonarios, expandir su empresa. Todo menos enfrentar los ojos vacíos de sus hijos cada mañana durante el desayuno. La finca apareció al final del camino, rodeada de árboles dorados por el otoño. Era una propiedad hermosa, de esas que aparecen en revistas de arquitectura y diseño. Hidra, ventanales amplios, jardines cuidados con precisión milimétrica. Elena la había elegido años atrás como refugio familiar, un lugar donde los niños pudieran crecer lejos del bullicio de Madrid. Pero ahora, esa casa se sentía como un mausoleo elegante,
un lugar lleno de recuerdos que dolían demasiado para ser visitados. Javier estacionó el coche frente a la entrada principal y apagó el motor. El silencio lo envolvió de inmediato. Ni siquiera los pájaros parecían cantar cerca de esa casa. Tomó aire profundamente y bajó del vehículo. Normalmente, Rosa Calderón, la empleada que cuidaba de la casa y de los niños durante la semana, salía a recibirlo cuando llegaba los viernes. Pero ese día, siendo martes, no esperaba verlo. Y efectivamente, no apareció nadie en la entrada. Javier caminó hacia la puerta, sacó sus llaves y entró. El interior estaba impecable como siempre. Rosa era meticulosa, discreta, eficiente. Había llegado a trabajar con ellos 6 meses atrás, recomendada por una conocida de Elena. Era una mujer de unos 50 años, manos trabajadoras y una forma de hablar pausada que transmitía calma. Nunca invadía espacios emocionales, nunca hacía preguntas incómodas. Solo cumplía su trabajo con una dedicación silenciosa que Javier agradecía sin palabras. Dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y aguzó el oído. Nada. La casa estaba en silencio. Subió las escaleras hacia las habitaciones de los niños. La puerta de Lucas estaba entreabierta. Se asomó, vacía. La cama hecha, los libros ordenados, pero ningún rastro del niño. Lo mismo con la habitación de Mateo. Un ligero nudo de preocupación se instaló en su estómago. Baño de nuevo. La cocina. El estudio, nada. Fue entonces cuando escuchó algo. Algo que no debería ser posible. Risas, risas de niños. Venían del patio trasero, cerca del antiguo gallinero que Elena había insistido en construir años atrás para que los niños aprendieran a cuidar animales. Javier ni siquiera sabía si esas gallinas seguían vivas. Hacía meses que no se acercaba por allí. Caminó lentamente hacia la puerta de cristal que daba al jardín, su corazón latiendo con una mezcla extraña de miedo y esperanza. Abrió la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Allí estaban Lucas y Mateo, arrodillados en la tierra, con las manos sucias, rodeados de gallinas que picoteaban a su alrededor. Pero lo que realmente lo paralizó no fue eso. Fue la expresión en sus rostros. Lucas estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. ¿Y Mateo? Mateo reía. Reía con ganas, con esa risa espontánea que Javier creía perdida para siempre. Y junto a ellos, sentada en el suelo con su delantal lleno de tierra, estaba Rosa. Les hablaba con ternura. Les enseñaba a sostener los huevos con cuidado. Les contaba historias sobre las gallinas como si fueran personajes de un cuento. Los niños la escuchaban atentos, participaban, preguntaban, existían. Javier sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra el marco de la puerta, incapaz de moverse, incapaz de respirar correctamente. Una emoción abrumadora lo invadió, tan potente que no supo si era alegría o dolor. Tal vez ambas. Porque en ese instante comprendió algo devastador. Sus hijos podían sonreír. Podían reír, podían volver a ser niños. Solo que no lo hacían con él. Había dedicado años a construir un imperio para darles seguridad económica. Había trabajado hasta el agotamiento para asegurarles un futuro brillante. Había contratado a los mejores profesores. Les había comprado todo lo que pudieran necesitar. Pero nunca, ni una sola vez, se había arrodillado con ellos en la tierra para enseñarles algo tan simple como cuidar de una gallina. Rosa levantó la vista en ese momento y lo vio parado en la puerta. Su expresión no cambió, no mostró sorpresa ni incomodidad. Solo lo miró con esos ojos serenos que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. Los niños seguían concentrados en las gallinas, ajenos a la presencia de su padre. Javier retrocedió lentamente. Volvió a entrar en la casa y cerró la puerta de cristal con cuidado. Subió a su habitación, cerró la puerta tras de sí y se sentó en el borde de la cama. Las manos le temblaban. Por primera vez en 2 años y medio, permitió que las lágrimas salieran. Lloró en silencio, con el rostro entre las manos, sintiendo el peso aplastante de todo lo que había hecho mal, de todo lo que había perdido sin siquiera darse cuenta. Y mientras lloraba,
Una pregunta se clavó en su mente como un cuchillo. ¿Qué más había estado perdiéndose mientras construía su perfecto mundo de apariencias? Los días siguientes fueron extraños. Javier no mencionó nada sobre lo que había visto ese martes. Regresó a Madrid el miércoles temprano, inventó una reunión urgente como excusa y volvió a su rutina habitual. Pero algo había cambiado dentro de él. Esa imagen de sus hijos sonriendo en la tierra, rodeados de gallinas y de la presencia cálida de Rosa, lo perseguía constantemente. En las reuniones, se descubría pensando en Lucas y Mateo en lugar de prestar atención a los gráficos financieros. Durante las comidas de negocios, mientras otros hablaban de inversiones y proyectos, él se preguntaba qué estarían haciendo sus hijos en ese preciso momento. Si estarían riendo de nuevo. Si esa sonrisa que vio era algo pasajero o algo que Rosa había logrado rescatar del fondo de sus corazones rotos. El viernes llegó como siempre, y Javier condujo hacia la finca con una mezcla de anticipación y temor. Cuando llegó, todo parecía volver a la normalidad fría de siempre. Rosa lo recibió con su saludo cordial habitual. Los niños bajaron a saludar con esa educación mecánica que habían aprendido, sin brillo en los ojos, sin emoción real. Como autómatas perfectamente programados, cenaron en silencio. Javier intentó hacer algunas preguntas sobre la escuela, sobre lo que habían hecho durante la semana. Pero las respuestas fueron monosílabos. Bien, ¿nada especial? Normal. La conversación murió antes de empezar. Esa noche, cuando los niños ya estaban en sus habitaciones, Javier bajó a la cocina por un vaso de agua. Rosa estaba terminando de limpiar, ordenando los últimos platos en el armario. Se movía con esa eficiencia silenciosa que la caracterizaba, sin prisa pero sin pausa. Javier se quedó parado en la entrada de la cocina, observándola. Rosa sintió su presencia y se volvió. «¿Necesita algo, señor Montoya?» Javier dudó. No sabía cómo empezar esa conversación. No sabía si debía empezarla siquiera. El martes pasado, llegué antes de lo previsto. Rosa lo miró sin cambiar su expresión serena. Lo sé, lo vi desde la ventana cuando se fue. Hubo un silencio incómodo. Javier se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que rara vez hacía. Los vi a ellos con usted en el gallinero. Rosa sintió lentamente, secándose las manos con un paño. Los niños necesitan aire, señor, necesitan ensuciarse las manos. Necesitan sentir que son útiles para algo. La voz de Javier salió más quebrada de lo que pretendía. Rosa lo observó con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Sí, a veces ríen, a veces, repitió Javier, y había dolor en esa pregunta. Conmigo nunca ríen, ni siquiera sonríen. Rosa dejó el paño sobre la encimera y lo miró directamente. ¿Puedo hablar con sinceridad, señor Montoya? Javier asintió, aunque no estaba seguro de querer escuchar lo que vendría. Los niños no necesitan que usted sea perfecto. No necesitan más juguetes ni mejores escuelas. Lo que necesitan es sentir que usted está aquí, Baggy. No solo físicamente los fines de semana, sino emocionalmente, presente vivo. Las palabras cayeron sobre Javier como piedras. Quiso defenderse. Quiso explicar todo lo que había sacrificado por ellos. Todo lo que había trabajado para asegurarles un futuro, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta porque en el fondo sabía que Rosa tenía razón. Yo no sé cómo hacer eso, admitió finalmente, y fue la confesión más honesta que había hecho en años. No sé cómo estar. Después de que Elena murió, solo supe trabajar. Era lo único que me mantenía en pie. Rosa sintió con comprensión. Lo entiendo, señor, el dolor es así. Nos obliga a construir muros para sobrevivir. Pero llega un momento en que esos muros nos separan también de quienes más amamos. Javier se sentó en una de las sillas de la cocina, de repente exhausto. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo logra que se abran? Yo soy su padre y ni siquiera me miran realmente. Rosa se sentó frente a él, algo que nunca había hecho antes. Siempre mantenía esa distancia respetuosa entre empleada y empleador. Pero en ese momento pareció comprender que Javier no necesitaba una empleada,
Necesitaba a alguien que le dijera la verdad. No hago nada extraordinario, señor Montoya. Solo les permito ser niños. Les dejo que se ensucien, que cometan errores, que pregunten cosas sin sentido. Les enseño cosas simples, cómo cuidar de las gallinas, cómo sembrar una planta, cómo hacer pan. Cosas que les hacen sentir que son capaces, que son importantes. Pero yo les he dado todo. Les ha dado cosas. Lo interrumpió Rosa con suavidad. Pero los niños no necesitan cosas. Necesitan tiempo. Necesitan que alguien los mire a los ojos y les diga que todo va a estar bien. Necesitan sentir que no están solos en este dolor. Javier cerró los ojos. Cada palabra era una herida y una cura al mismo tiempo. Yo también estoy solo en este dolor, susurró. Lo sé, dijo Rosa, y ellos también lo saben. Por eso tienen tanto miedo de acercarse a usted. Porque ven en sus ojos el mismo vacío que sienten ellos, y eso los asusta. Los niños necesitan sentir que el adulto es fuerte, no perfecto, pero sí capaz de sostenerlos cuando el mundo se derrumba. Javier abrió los ojos y la miró. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si ya los perdí? Rosa negó con la cabeza, y por primera vez desde que la conocía, Javier vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. Nunca es demasiado tarde, señor Montoya. Hoy los vi riendo, sí, pero ¿sabe qué más vi? Los vi mirando hacia la casa cada pocos minutos, como si esperaran que usted saliera, como si quisieran que usted también estuviera allí, en la tierra, con ellos. Los niños no han dejado de necesitarlo, solo han dejado de esperar que usted aparezca. Esas palabras se clavaron en el corazón de Javier con una fuerza que casi lo dejó sin aliento. Se levantó de la silla, incapaz de seguir sentado, y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Allí estaba el gallinero, apenas visible bajo la luz de la luna. Un lugar tan simple, Neri, y sin embargo había sido el escenario de algo que él creía imposible, la risa de sus hijos. No sé por dónde empezar, dijo sin volverse. «Mister», respondió Rosa. «Solo eso, mañana. Cuando se levante, no revise su teléfono. No piense en el trabajo. Baje y pregúnteles si quieren ir al gallinero con usted. Y si le dicen que no, no se rinda. Inténtelo de nuevo al día siguiente. Y al otro, los niños necesitan constancia, no perfección». Javier asintió lentamente, sin saber si sería capaz de hacerlo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando el techo de su habitación, pensando en todo lo que había perdido por estar ausente, en todo el tiempo que nunca volvería. Pero también pensó en algo más, en que tal vez, solo tal vez, todavía había tiempo para cambiar el final de esta historia. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Javier se levantó, se vistió con ropa cómoda por primera vez en años y bajó las escaleras. Los niños aún dormían. Rosa ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Lo miró con sorpresa al verlo levantado tan temprano un sábado. «Buenos días, señor Montoya». «Buenos días». Rosa hizo una pausa. «Cuando los niños bajen, dígales que hoy iremos juntos al gallinero». Los tres, Rosa asintió, y en sus ojos apareció algo que Javier no había visto antes, orgullo. No dijo nada más, solo siguió preparando el desayuno, pero ambos sabían que algo importante acababa de comenzar, porque a veces, la transformación más profunda empieza con la decisión más simple. Y Javier Montoya, el millonario que lo tenía todo excepto lo que realmente importaba, acababa de dar el primer paso hacia el único lugar donde realmente necesitaba llegar, el corazón de sus hijos. Pero ese camino sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Lucas fue el primero en bajar. Apareció en la cocina con el cabello revuelto, frotándose los ojos con esa lentitud de quien acaba de despertar. Se detuvo en seco al ver a su padre sentado en la mesa del desayuno normal. Los sábados, Javier solía levantarse tarde, desayunar rápido y encerrarse en su estudio con la laptop. «Buenos días, Lucas», dijo Javier, intentando que su voz sonara natural. «Buenos días, papá»,
respondió el niño con ese tono educado y distante que usaba siempre. Se sentó en su lugar habitual, lo más lejos posible de donde estaba su padre. Rosa le sirvió un vaso de leche y unas tostadas. Lucas comió en silencio, con la mirada fija en su plato, como si temiera que cualquier contacto visual pudiera romper algo. Minutos después apareció Mateo, su reacción fue idéntica, sorpresa inicial, saludo automático, distancia. Los dos niños comían sin hablar, sin mirarse entre ellos, sin mirar a su padre. El silencio en esa cocina era tan denso que dolía. Javier observaba a sus hijos y sentía como el pecho se le oprimía. Eran tan parecidos físicamente, ambos con el cabello castaño oscuro de Elena, sus mismos ojos verdes, sus facciones delicadas, pero eran tan diferentes en todo lo demás. Lucas siempre había sido el soñador, el que hacía 1000 preguntas sobre todo, el que se quedaba horas mirando las nubes buscando formas. Mateo era más pragmático, más directo, el que resolvía problemas mientras Lucas los imaginaba. Pero ahora ambos eran solo sombras de quienes habían sido. Javier respiró hondo. Recordó las palabras de Rosa, empiece por estar. Chicos, dijo, y su voz sonó demasiado fuerte en medio del silencio. Los dos niños levantaron la vista, sorprendidos. Pensaba que después del desayuno podríamos ir juntos al gallinero. He escuchado que han estado cuidando muy bien de las gallinas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas y Mateo se miraron entre sí, una mirada rápida cargada de significado que Javier no supo descifrar. Confusión, tal vez, o miedo, o simple incredulidad. ¿Tú? Preguntó Mateo finalmente, y había genuina sorpresa en su voz. ¿Quieres ir al gallinero? Javier asintió saliva. Sí, y me gustaría. Me gustaría que me enseñaran lo que hacen allí. Lucas bajó la mirada de nuevo hacia su plato. Sus manos apretaban el vaso de leche con demasiada fuerza. No tienes que hacerlo. Papá, sé que estás ocupado. Nosotros podemos ir solos. Cada palabra era una pequeña puñalada. No había reproche en el tono de Lucas, solo resignación. Como si ya estuviera tan acostumbrado a que su padre no estuviera disponible que ni siquiera valía la pena esperanzarse. No estoy ocupado, mintió Javier, porque en realidad tenía 3 llamadas pendientes y 2 propuestas que revisar, pero en ese momento nada de eso importaba. Hoy quiero pasar tiempo con ustedes, si me lo permiten. Mateo lo estudió con esos ojos verdes que se parecían tanto a los de Elena que a veces dolía mirarlos. ¿De verdad?, preguntó, y había algo en su voz, esperanza mezclada con miedo de volver a decepcionarse. De verdad. Rosa, que había permanecido en silencio organizando la cocina, intervino con su tono sereno habitual. Las gallinas ya deben estar despiertas. Es buen momento para recoger los huevos frescos. Lucas levantó la vista lentamente hacia su padre. Hay que tener cuidado con Carmela. Es la gallina marrón grande. No le gusta que la toquen cuando está en su nido o sonríe. Era la primera vez en meses que Lucas le decía algo que no fuera una respuesta monosilábica. Entonces tendré mucho cuidado con Carmela. Mateo se bajó de la silla. Voy a cambiarme. Hay que usar ropa vieja porque te vas a ensuciar. Y por primera vez en 2 años y medio, Javier vio algo parecido a una chispa en los ojos de su hijo. No era alegría, todavía palgo. Era inicio. 20 minutos después, los 3 caminaban hacia el patio trasero. Javier llevaba unos jeans viejos que había encontrado en el fondo de su armario y una camisa de algodón que probablemente no usaba desde antes de que Elena muriera. Se sentía extraño, fuera de lugar, como un actor intentando interpretar un papel para él que no había ensayado. Los niños caminaban delante de él, Lucas con una pequeña cesta de mimbre y Mateo con un recipiente con granos. No hablaban, pero había algo en la forma en que se movían, una sincronización silenciosa que hablaba de las muchas veces que habían hecho ese mismo recorrido juntos. El gallinero estaba al fondo del jardín, una estructura de madera pintada de blanco que Elena había diseñado personalmente. Recordó el día en que ella le había mostrado los planos, sus ojos brillantes de emoción mientras explicaba que quería que los niños aprendieran responsabilidad, que entendieran de dónde venían las cosas,
que tuvieran contacto con la naturaleza. Él había pensado que era una idea absurda. ¿Para qué querían gallinas si podían comprar todos los huevos que necesitaran? Pero había dicho que sí porque era imposible decirle que no a Elena cuando se emocionaba con algo. Ahora, parado frente a ese gallinero que llevaba meses sin visitar, sintió una punzada de dolor. Elena había tenido razón, como siempre. Mateo abrió la puerta de madera con cuidado. Un coro de cacareos los recibió. Había 6 gallinas en total, cada una con su personalidad, según explicó Lucas mientras entraban. Esa es Carmela. Ya te dije que es gruñona. La blanca pequeña es Nieve. Es la más tranquila. La que tiene manchas negras es Pecas. Le encanta que le rasques el cuello. La colorada es Canela. Siempre está buscando comida. La gordita gris es Perla. Y la última, la que está en la esquina, es Luna, es nueva. Llegó hace un mes. Todavía es un poco tímida. Javier escuchaba fascinado. No solo porque Lucas estuviera hablando más de lo que lo había hecho en meses, sino porque había vida en su voz, interés real, afecto, incluso. ¿Cómo saben cuál es cuál?, preguntó Javier. Pensé que todas las gallinas se veían iguales. Mateo negó con la cabeza mientras esparcía los granos por el suelo. Cada una es diferente. Solo tienes que prestarles atención. Rosa dice que todos los seres vivos son únicos si te tomas el tiempo de conocerlos. Javier se quedó callado ante esa respuesta. Rosa tenía razón. ¿Cuántas veces había pasado junto a sus propios hijos sin realmente verlos, sin tomarse el tiempo de conocer en qué se estaban convirtiendo, qué les gustaba, qué les dolía? Lucas se acercó con cuidado a uno de los nidos. Metió la mano con delicadeza y sacó un huevo tibio. Sus ojos brillaron con satisfacción. Cada vez que encuentro un huevo recién puesto, siento como si fuera un pequeño milagro, dijo casi en un susurro. Algo vivo creando algo nuevo. Es extraño, pero me hace sentir bien. Javier sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Su hijo, ese niño que había estado tan perdido en la oscuridad, había encontrado consuelo en algo tan simple como un huevo de gallina. Y él no había estado allí para verlo. ¿Puedo intentar recoger uno?, preguntó Javier con voz temblorosa. Mateo asintió y le señaló un nido donde Canela acababa de levantarse fresco. Ten cuidado, no lo aprietes mucho. Javier se acercó lentamente, casi con reverencia. Metió la mano en el nido de paja y sus dedos tocaron la superficie cálida del huevo. Lo tomó con cuidado, sintiendo su peso ligero en la palma de su mano. Era perfecto, simple, real. Lo colocó en la cesta que sostenía Lucas, y cuando levantó la vista, vio que su hijo lo estaba mirando Ramiro. No con recelo ni distancia, sino con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Lo hiciste bien, papá?», dijo Lucas en voz baja. Solo 3 palabras simples, pero para Javier fueron como un bálsamo sobre una herida que llevaba años supurando. Pasaron casi 1 hora allí. Mateo le enseñó cómo cambiar el agua de los bebederos. Lucas le mostró cómo esparcir la paja fresca para que las gallinas estuvieran cómodas. Javier se ensució las manos, se manchó los pantalones de tierra y no le importó en absoluto. De hecho, se sintió más vivo de lo que se había sentido en años. Cuando finalmente salieron del gallinero con la cesta llena de huevos, el sol ya estaba alto en el cielo. Rosa los esperaba en el patio con una jarra de limonada fresca. ¿Cómo les fue?, preguntó con esa sonrisa sutil que parecía saberlo todo. Papá recogió 3 huevos, anunció Mateo. Y había algo en su tono, orgullo, quizás. Y no rompió ninguno, añadió Lucas. Javier se rió. Una risa genuina que salió de algún lugar profundo que creía olvidado. Bueno, con profesores tan buenos, era difícil equivocarse. Los niños no sonrieron abiertamente, pero algo en sus expresiones se suavizó. Y cuando se sentaron los 4 a tomar limonada bajo el sol de la mañana, Javier sintió que por primera vez en muchísimo tiempo, estaban comenzando a parecerse a una familia de nuevo. Pero esa misma noche, cuando los niños ya dormían y Javier se quedó solo en el estudio mirando por la ventana, la realidad lo golpeó con fuerza. Una mañana no arreglaba 2 años y medio de ausencia.
Una hora en el gallinero no borraba el dolor acumulado. Y por más que quisiera creer que todo podía resolverse tan fácilmente, sabía que el camino sería largo, lleno de retrocesos y momentos difíciles. Se sirvió un whisky y se hundió en el sillón de cuero. Su teléfono vibró. 3 correos urgentes, 2 llamadas perdidas de su socio principal, un mensaje de su asistente preguntando si revisaría los contratos del proyecto de Barcelona. Miró la pantalla iluminada y sintió el peso familiar del trabajo tirando de él, esa fuerza gravitacional que durante años había sido su único refugio. Sería tan fácil volver a caer en ese patrón. Responder los correos, hacer las llamadas, sumergirse de nuevo en el mundo que conocía y dominaba. Pero entonces recordó la mirada de Lucas cuando dijo lo hiciste bien, papá. Recordó la chispa en los ojos de Mateo cuando le enseñaba a cuidar de las gallinas. Recordó la sensación del huevo tibio en su mano y cómo algo tan simple lo había hecho sentir conectado con la vida de una forma que ningún contrato millonario había logrado jamás. Apagó el teléfono. Era un gesto pequeño, cosif. Pero para Javier Montoya Iriu, el domingo amaneció diferente. Javier se despertó antes que todos, algo inusual en él. Normalmente, los domingos se quedaba en cama hasta tarde, aprovechando para dormir esas horas que sacrificaba durante la semana. Pero ese día, algo lo impulsó a levantarse con las primeras luces del alba. Bajó a la cocina en silencio. Rosa aún no había llegado. Tenía los domingos libres hasta la tarde. Era extraño estar solo en esa cocina, sin el sonido eficiente de sus movimientos, sin el aroma del café recién hecho que siempre tenía listo. Javier abrió la despensa, sacó el café, buscó el filtro. Hace años que no preparaba su propio café. Tardó 3 intentos en que quedara medianamente decente. Cuando finalmente logró una taza aceptable, se sentó junto a la ventana que daba al jardín y observó cómo el sol pintaba de dorado las copas de los árboles. Fue entonces cuando escuchó pasos en las escaleras. Ligeros, cautelosos. Se volvió y vio a Lucas parado en la entrada de la cocina, descalzo, aún en pijama, con su cabello revuelto apuntando en todas direcciones. «Hola», dijo el niño con sorpresa. «No sabía que estabas despierto». «No podía dormir», respondió Javier. «¿Y tú?» «Es muy temprano». Lucas se encogió de hombros y entró en la cocina. Abrió el refrigerador Seichi y se sirvió un vaso. Se quedó parado junto a la encimera Vente, sin saber muy bien qué hacer. Javier sintió la incomodidad del momento. 2 personas que deberían conocerse mejor que nadie en el mundo, sintiéndose como extraños en la misma habitación. ¿Quieres sentarte?, ofreció Javier. Señalando la silla frente a él, Lucas dudó un momento, pero finalmente asintió y se sentó. Dejó el vaso sobre la mesa y comenzó a jugar con el borde del mantel individual, sus dedos trazando patrones invisibles. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Javier buscaba desesperadamente algo que decir, alguna pregunta que no sonara forzada, alguna forma de conectar con ese niño que era su hijo, pero al que sentía no conocer realmente. «Ayer lo pasé bien en el gallinero», dijo finalmente. Lucas asintió sin levantar la vista. Se notaba. ¿Cómo? Por primera vez, Lucas lo miró directamente a los ojos. «Parecías, no sé, diferente, más presente, como si realmente estuvieras allí, no solo físicamente». Las palabras del niño eran demasiado maduras para su edad. 10 años y ya había aprendido a distinguir entre presencia física y presencia emocional. Nadie de 10 años debería tener que hacer esa distinción. «Siento no haber estado presente antes», dijo Javier, y su voz se quebró levemente. «Siento mucho haberte fallado». Lucas volvió a bajar la mirada. «No nos has fallado. Papá, solo no estabas. Después de que mamá murió, tú también desapareciste. Seguías aquí, pero no estabas realmente». Cada palabra era como un cuchillo afilado cortando la carne viva de la culpa que Javier llevaba cargando sin atreverse a mirarla de frente. «Tu mamá era la que sabía hacer esto», admitió Javier. «Ella sabía cómo hablar con ustedes, cómo hacerlos reír, cómo hacer que todo pareciera menos difícil. Yo solo sé trabajar, nunca aprendía.
a estar como tú dices. Lucas levantó la vista de nuevo, y había lágrimas acumulándose en sus ojos verdes. Pero nosotros no necesitábamos que fueras como mamá. Solo necesitábamos que fueras nuestro papá. Que nos abrazaras cuando teníamos miedo. Que nos dijeras que todo iba a estar bien, aunque fuera mentira. Una lágrima rodó por la mejilla de Lucas y Javier sintió que el pecho se le desgarraba. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su hijo. Lentamente, con miedo de ser rechazado, extendió los brazos. Lucas dudó apenas un segundo antes de lanzarse contra el pecho de su padre. Y entonces todo se derrumbó. El niño lloró como no había llorado en años, con esos sollozos profundos que vienen desde un lugar antiguo del dolor. Y Javier lo abrazó, sintiendo como su propio llanto se mezclaba con el de su hijo. Dos corazones rotos tratando de encontrar el camino de vuelta el uno hacia el otro. «Lo siento tanto, Lucas, lo siento tanto», repetía Javier una y otra vez, meciéndolo suavemente como hacía cuando era bebé y no podía dormir. «Yo también la extraño. Papá», sollozó Lucas contra su hombro. «La extraño todos los días. Y tuve tanto miedo de que tú también te fueras. Tenía miedo de que un día no regresaras y Mateo y yo nos quedáramos completamente solos». «Tommy», prometió Javier, apretándolo más fuerte, «nunca me voy a ir. Y siento haberte hecho sentir tan solo. Siento haber estado tan perdido en mi propio dolor que no vi el tuyo». No supo cuánto tiempo estuvieron así, abrazados en medio de la cocina mientras el sol terminaba de salir afuera. Pero cuando finalmente se separaron, algo había cambiado, como si una pared invisible que llevaba años levantándose entre ellos hubiera comenzado a resquebrajarse. Lucas se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿De verdad vas a quedarte? ¿No vas a volver a desaparecer? Javier le tomó el rostro entre las manos con ternura. «Voy a intentarlo. No te prometo que voy a hacerlo perfecto, porque probablemente voy a equivocarme muchas veces, pero te prometo que voy a estar aquí. ¿De verdad, Aqui? ¿Me das una oportunidad?» Lucas asintió, y por primera vez en 2 años y medio, una pequeña sonrisa genuina apareció en su rostro. «Está bien, pero tienes que cumplir. Nada de prometer y luego olvidarlo. Trato hecho». El sonido de más pasos en las escaleras interrumpió el momento. Mateo apareció en la entrada de la cocina, deteniéndose en seco al ver a su padre y hermano con los ojos rojos e hinchados. «¿Qué pasó?», preguntó con alarma. «¿Están bien?». Lucas se levantó de la silla y miró a su hermano. «Estamos bien, estamos mejor, creo». Mateo los observó con desconfianza durante unos segundos, esa desconfianza que nace de demasiadas decepciones. Algo en la expresión de Lucas debió convencerlo, porque sus hombros se relajaron levemente. Javier se puso de pie. «Mateo, hay algo que quiero decirte también. Algo que debí decirte hace mucho tiempo». El niño se tensó inmediatamente, como preparándose para recibir malas noticias. «Sé que desde que tu mamá murió, tú has tratado de ser fuerte», continuó Javier. «Has cuidado de Lucas, te has asegurado de que comiera, de que no estuviera solo. Has intentado ser el adulto cuando yo no supe serlo». Mateo bajó la mirada, sus manos cerrándose en puños a los lados de su cuerpo. Alguien tenía que hacerlo, dijo con voz tensa. «Pero no tenías que ser tú», respondió Javier suavemente. «Tienes 10 años. Mateo, no deberías tener que cargar con ese peso. Ese es mi trabajo. Y siento muchísimo haberte puesto en esa posición». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Yo solo». No quería que Lucas estuviera triste todo el tiempo. «Y tú nunca estabas. Y yo pensé que si al menos yo estaba fuerte, entonces tal vez». Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. Javier cruzó la cocina en 2 pasos y abrazó a su otro hijo. Ese niño que había sacrificado su propia infancia tratando de sostener los pedazos rotos de su familia. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le susurró Javier al oído. «Está bien tener miedo. Está bien estar triste. Está bien necesitar ayuda. Tú también perdiste a tu mamá. Tu dolor es tan válido como el de cualquiera».
Y entonces Mateo, el niño que durante 2 años había mantenido una fortaleza inquebrantable, se derrumbó. Lloró con una intensidad que asustó incluso a Lucas, como si todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo finalmente encontraran una salida. Lucas se acercó y abrazó a su hermano por la espalda, creando un círculo de 3 personas que se necesitaban desesperadamente y que finalmente estaban permitiéndose necesitarse sin vergüenza. No hubo más palabras durante un largo rato, solo llanto, abrazos y la sensación de que algo fundamental estaba comenzando a sanar. Cuando finalmente se separaron, los 3 tenían los ojos hinchados y las caras mojadas, pero había algo diferente en el aire, una ligereza que no existía antes. «Tengo hambre», anunció Lucas de repente, y había un tono casi alegre en su voz. Mateo se rió entre lágrimas. «Siempre tienes hambre después de llorar». «Es verdad», admitió Lucas. «No soporta». Javier miró a sus hijos y sintió una emoción tan intensa que casi lo derribó Amor Brow. Sin complicaciones, sin barreras. Ese amor que siempre había estado allí, pero que el dolor había ocultado bajo capas y capas de silencio. «¿Qué les parece si intento hacer el desayuno?», propuso Javier. Advertencia, probablemente me salga horrible. «¿Pero lo intentarás?», dijo Mateo, y había una pregunta en sus ojos. «¿Pero lo intentaré?», confirmó Javier. Y así, en esa cocina bañada por la luz del domingo, comenzaron a reconstruir algo que parecía irremediablemente roto. Javier quemó las primeras 3 tortillas. Lucas se rió hasta que le dolió el estómago. Mateo rescató la situación haciendo huevos revueltos que aprendió a hacer con Rosa. Comieron juntos, hablaron de cosas sin importancia y por primera vez en muchísimo tiempo se sintieron como una familia. Pero la verdadera prueba estaba por venir, porque una cosa era tener un buen momento y otra muy distinta era sostener ese cambio día tras día, semana tras semana, construir algo permanente sobre los escombros de lo que había sido. Y el lunes por la mañana, cuando el teléfono de Javier comenzó a sonar sin parar, cuando las exigencias del trabajo empezaron a llamar con su voz familiar y seductora. Allí es donde realmente se probaría si este cambio era real o solo un hermoso espejismo, porque cambiar una mañana es fácil. Cambiar una vida entera es otra cosa completamente diferente. El lunes llegó con la fuerza de un tren descarrilado. Javier se despertó con el sonido insistente de su teléfono vibrando sobre la mesita de noche. Apenas abrió los ojos y ya había 6 llamadas perdidas, 12 mensajes y una cantidad absurda de correos marcados como urgentes. Se sentó en la cama, el teléfono pesando en su mano como una piedra. Era apenas las 7 de la mañana y el mundo ya lo reclamaba con esa urgencia que había sido normal durante tantos años. Su socio principal necesitaba una respuesta inmediata sobre la inversión en Valencia. El arquitecto del proyecto de Barcelona había enviado planos modificados que requerían aprobación antes del mediodía. Su asistente preguntaba si asistiría a la reunión crucial del jueves con los inversores japoneses Targen. Todo era imprescindible, todo requería su atención inmediata. Javier miró por la ventana. El sol apenas comenzaba a iluminar el jardín. Abajo, seguramente Lucas y Mateo pronto se despertarían. Tal vez podrían desayunar juntos de nuevo, como el día anterior. Tal vez podrían ir al gallinero antes de que él tuviera que regresar a Madrid. O tal vez podría quedarse un día más, faltar al trabajo. Decirles a todos que esperaran, que el mundo no se iba a derrumbar si él no estaba disponible por 24 horas. El teléfono volvió a vibrar, su socio otra vez. El mensaje era directo. Javier, necesito tu decisión hoy. No podemos perder esta oportunidad. La mommy urgent. Sintió la tensión familiar instalándose en sus hombros, ese peso conocido que durante años había sido su compañero constante. La presión, la responsabilidad, el miedo de decepcionar, de fallar, de dejar pasar oportunidades millonarias por un momento de debilidad. Pero entonces recordó la conversación de ayer con Lucas, nada de prometer y luego olvidarlo. Respiró hondo y marcó el número de su socio. «Javier», por fin, contestó Ricardo al primer tono. «Llevo llamándote desde las 6. Necesitamos».
Ricardo interrumpió Javier con firmeza. No voy a ir a la oficina hoy. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Cómo que no vas a venir? Tenemos la reunión con los de Valencia a las 10. Los planos de Barcelona necesitan revisión. Y los japoneses. Tú puedes manejar la reunión de Valencia. Eres perfectamente capaz. Los planos de Barcelona pueden esperar un día. Y los japoneses no llegan hasta el jueves. Tengo 3 días para prepararme para eso. ¿Qué te pasa?, preguntó Ricardo. Y había genuina preocupación en su voz. En 5 años nunca has faltado un solo día. ¿Estás enfermo? Javier miró hacia la puerta de su habitación, imaginando a sus hijos al otro lado, despertando en ese mismo momento. No estoy enfermo, solo tengo algo más importante que hacer hoy. ¿Más importante que cerrar un trato de 15 millones de euros? Sí, respondió Javier sin dudar. Más importante que eso. Atro silencio. Ricardo parecía estar procesando algo imposible de comprender. Está bien, dijo finalmente, yo me encargo hoy. Pero Javier, esto no puede ser costumbre. ¿La empresa te necesita? Lo sé, pero mis hijos también me necesitan. Y durante mucho tiempo, ellos perdieron, hoy ganan ellos. Colgó antes de que Ricardo pudiera responder. Las manos le temblaban ligeramente. No por miedo a las consecuencias profesionales, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Por primera vez en años, había elegido el dinero. Se vistió rápidamente y bajó. En la cocina encontró a Rosa preparando el desayuno. Ella lo miró con sorpresa. Señor Montoya, pensé que ya se habría ido a Madrid. Cambio de planes, me quedo hoy. Rosa no dijo nada, pero una leve sonrisa apareció en su rostro mientras seguía cortando fruta. Los niños aparecieron minutos después. Su sorpresa al ver a su padre todavía allí fue idéntica a la de Rosa. ¿No tenías trabajo?, preguntó Mateo con cautela. «Hoy el trabajo puede esperar», respondió Javier. «Pensé que podríamos pasar el día juntos. Los 3, si ustedes quieren». «Claro». Lucas y Mateo se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos tienen. Javier pudo ver la pregunta en sus ojos. Es real. ¿Podemos confiar en esto? ¿Qué quieres hacer?, preguntó Lucas finalmente. Javier se encogió de hombros. No lo sé. Ustedes deciden. Quiero hacer lo que a ustedes les guste. Mateo frunció el ceño. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Los niños volvieron a mirarse. Esta vez, una pequeña sonrisa cómplice apareció en sus rostros. «Hay un lugar», dijo Lucas lentamente. «Un lugar en el bosque donde mamá solía llevarnos. No hemos vuelto desde que ella ya no está, pero nos gustaría ir. Si tú vienes con nosotros». Algo se oprimió en el pecho de Javier. Elena, siempre volvía Elena, pero tal vez era tiempo de dejar de huir de esos recuerdos y empezar a honrarlos. «Me encantaría ir», dijo con voz ronca. «Muéstrenme ese lugar». 1 hora después, los 3 caminaban por un sendero angosto que se adentraba en el bosque detrás de la finca. Javier no recordaba haber estado allí antes. Elena solía llevar a los niños de excursión mientras él trabajaba, incluso los fines de semana. El bosque estaba lleno de vida. Claro, hojas susurrando con la brisa. La luz del sol filtrándose entre las copas de los árboles creando patrones dorados en el suelo cubierto de musgo. Lucas y Mateo caminaban delante, señalándole cosas, un árbol particularmente viejo que tenía forma de dragón, una formación de rocas donde solían jugar a ser exploradores, un arroyo pequeño donde una vez encontraron renacuajos. Cada descripción era un retazo de una vida que Javier no había presenciado. Una vida que sus hijos habían vivido con su madre mientras él estaba en una oficina revisando números en una pantalla. Después de 20 minutos de caminata, llegaron a un claro. Era un espacio circular rodeado de árboles centenarios, con un tronco caído en el centro que servía como banco natural. Flores silvestres crecían por todas partes, llenando el aire de un aroma dulce y delicado. Este era su lugar favorito, dijo Mateo en voz baja, casi reverente. Decía que aquí se sentía en paz, que aquí podía escuchar sus propios pensamientos.
Lucas se sentó en el tronco caído y pasó su mano por la madera suave, pulida por años de uso. Solíamos venir aquí cuando estábamos tristes o confundidos. Mamá decía que la naturaleza tenía una forma de poner las cosas en perspectiva, que cuando todo parecía demasiado grande, venir aquí te recordaba que eres solo una pequeña parte de algo mucho más grande, y que eso estaba bien. Javier se sentó junto a sus hijos en ese tronco que Elena había ocupado tantas veces. Cerró los ojos e intentó sentir su presencia. Imaginar cómo se veía sentada allí con los niños, hablándoles con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. Tu mamá, dijo, finalmente, veía el mundo de una forma que yo nunca pude. Yo siempre estaba preocupado por construir cosas, por tener éxito, por asegurarme de que todo estuviera bajo control. Ella entendía que las cosas más importantes no se pueden controlar, solo se pueden vivir. La extrañamos mucho, dijo Lucas, y su voz se quebró todos los días. A veces siento que me estoy olvidando de su rostro, y eso me asusta. Javier rodeó a Lucas con su brazo. No te estás olvidando de ella. Está aquí, en este lugar que amaba. Está en ti cada vez que eres amable con alguien. Está en Mateo cada vez que cuida de ti. Su amor no se va solo porque ella ya no esté físicamente. Se queda en todo lo que nos enseñó. Mateo se limpió una lágrima silenciosa. ¿Crees que ella estaría decepcionada de nosotros? ¿Por haber estado tan tristes tanto tiempo? La pregunta atravesó a Javier como una flecha. No, respondió con firmeza. Tu mamá nunca estaría decepcionada de ustedes. Estaría orgullosa de lo fuertes que han sido. Y probablemente estaría furiosa conmigo por no haberlos cuidado mejor. No fuiste tan malo, dijo Lucas Género. Fui terrible, contradijo Javier, pero voy a mejorar. Esa es mi promesa, para ustedes y para ella. Donde sea que esté, quiero que sepa que finalmente entendí lo que intentó enseñarme. Se quedaron allí sentados durante largo rato, los tres juntos en ese claro sagrado, permitiéndose sentir el dolor y el amor al mismo tiempo. Javier habló de Elena, de cómo se conocieron, de las cosas que amaba de ella, de sus manías y sus sueños. Los niños compartieron recuerdos que Javier nunca había escuchado hacia. Bromas internas, momentos de ternura que se habían guardado como tesoros privados. Y con cada historia compartida, algo comenzó a cambiar. El dolor seguía allí. Probablemente siempre estaría allí, pero ya no era un peso aplastante que los separaba. Se estaba convirtiendo en algo que podían cargar juntos, un vínculo en lugar de una barrera. Cuando finalmente regresaron a la casa, el sol ya estaba alto en el cielo. Javier miró su teléfono por primera vez en horas. 28 mensajes sin leer, pero los ignoró. Hoy no. Hoy pertenecía a sus hijos. Pasaron la tarde haciendo cosas simples. Prepararon la comida juntos, Rosa guiándolos con paciencia mientras los tres se equivocaban y reían de sus errores. Jugaron cartas en el jardín, visitaron el gallinero de nuevo. Hablaron de todo y de nada. No fue perfecto. Hubo momentos de silencio incómodo, instantes donde no sabían qué decir o cómo actuar, pero ya no huían de esos momentos. Los atravesaban juntos. Esa noche, cuando Javier arropó a Lucas en su cama, algo que no había hecho en años, el niño lo miró con ojos somnolientos. «Papá, ¿de verdad vas a seguir intentando? ¿O mañana todo volverá a ser como antes?» Javier le apartó el cabello de la frente con ternura. «Voy a seguir intentando. No va a ser perfecto. Voy a tener que trabajar. Voy a tener días difíciles. Probablemente voy a equivocarme muchas veces. Pero nunca más voy a desaparecer de la forma en que lo hice. Nunca más van a estar solos. ¿Me crees?» Lucas estudió el rostro de su padre durante un largo momento. «Quiero creerte», dijo finalmente. «Dame tiempo para aprender a hacerlo. Todo el tiempo que necesites», prometió Javier, besándole la frente. «Te amo, Lucas, nunca dejes de saberlo». «Yo también te amo, papá». Palabras que no se habían dicho en años. Palabras que dolían y sanaban al mismo tiempo. Javier repitió la escena con Mateo en la habitación de al lado, y cuando finalmente se quedó solo en su propia habitación, se sentó en el borde de la cama y sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo,
paz. No completa, no perfecta, pero real. Su teléfono vibró de nuevo, Ricardo, probablemente queriendo un reporte, preguntando cuándo volvería, recordándole todas las responsabilidades que lo esperaban. Javier miró la pantalla iluminada, dudó apenas un segundo y luego apagó el teléfono completamente. Mañana sería otro día. Mañana tendría que encontrar el equilibrio entre el trabajo que no podía abandonar y la familia que ya no podía seguir descuidando. Mañana sería complicado, pero esta noche, por primera vez en 2 años y medio, Javier Montoya se fue a dormir sabiendo que había hecho lo correcto. Y esa certeza valía más que cualquier contrato millonario. Las semanas siguientes fueron un proceso de aprendizaje constante. Javier regresó a Madrid el martes, pero con una diferencia fundamental: estableció límites. Salía de la oficina a las 6 en punto, sin excepción. Delegó responsabilidades que antes creía que solo él podía manejar. Descubrió, para su sorpresa, que el mundo no se derrumbaba cuando él no estaba disponible 24 horas al día. Los viernes en la tarde conducía hacia la finca con una anticipación que no había sentido en años. Ya no era una obligación, era algo que esperaba genuinamente. Y los lunes en la mañana, cuando tenía que regresar, se despedía de verdad de sus hijos. Los abrazaba, les recordaba que los amaba, les prometía que el viernes estarían juntos de nuevo. Pero no todo fue fácil. Hubo retrocesos. Hubo una semana particularmente intensa donde una crisis en uno de sus proyectos lo obligó a trabajar hasta tarde varios días seguidos. Cuando llegó a la finca ese viernes, exhausto y tenso, encontró a Lucas y Mateo de nuevo distantes, como si sus muros emocionales hubieran vuelto a levantarse. «Pensamos que habías olvidado», dijo Mateo con frialdad cuando Javier intentó abrazarlo. «No olvidé», respondió Javier, el cansancio pesando en su voz. «Tuve una semana difícil en el trabajo». «Lo siento, siempre es una semana difícil», replicó Lucas, y había dolor en sus ojos. «Siempre hay algo más importante». Esas palabras fueron como un puñetazo. Javier se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Tenía razón. Había caído de nuevo en el patrón. Había dejado que el trabajo lo consumiera. Había respondido correos a medianoche. Había cancelado 2 videollamadas que había prometido hacer con los niños. «Tienen razón», admitió, bajando las manos y mirándolos directamente. «Me dejé arrastrar de nuevo. Y lo siento muchísimo». «¿De qué sirve que lo sientas si siempre pasa lo mismo?», preguntó Mateo, y había resignación en su voz. Esa resignación era peor que el enojo. Javier respiró hondo. Rosa estaba en la cocina, pero podía sentir su presencia atenta desde allí. Sabía que estaba escuchando, esperando para ver si él realmente había cambiado o si todo había sido un espejismo temporal. «Tienes razón en estar enojado», dijo Javier. «Ambos tienen ese derecho. Les prometí cambiar y esta semana fallé. Pero hay algo que necesito que entiendan. Esto es nuevo para mí. Durante años, el trabajo fue mi forma de escapar del dolor. Es un hábito que no puedo romper de la noche a la mañana. Voy a tener recaídas, voy a equivocarme. Pero la diferencia es que ahora me doy cuenta cuando lo hago. Y quiero corregirlo». «¿Cómo?», preguntó Lucas. «¿Cómo lo vas a corregir?». Javier pensó durante un momento. Necesitaba algo concreto, algo que les mostrara que hablaba en serio. «A partir de ahora, los miércoles en la noche vamos a tener videollamada. No importa qué esté haciendo, voy a parar y vamos a hablar. Los 3, aunque sea media hora. Y si alguna vez siento que me estoy perdiendo de nuevo en el trabajo, quiero que me lo digan. No tengan miedo de reclamarme. Ustedes tienen todo el derecho de exigir que cumpla mis promesas». Mateo lo observó con escepticismo. «Y si tienes una reunión importante el miércoles en la noche, la muevo. O me salgo, ustedes son más importantes». «¿De verdad?», insistió Lucas. «De verdad». Los niños se miraron entre sí. Esa comunicación silenciosa de nuevo. Finalmente, Mateo suspiró. «Está bien. Una oportunidad más. Pero esta es la última. Papá, si vuelves a desaparecer así,
No vamos a seguir creyendo en tus promesas. ¿Entendido?, aceptó Javier. Y tienen todo el derecho de no creer si yo no cumplo. Esa noche, en lugar de revisar correos o prepararse para reuniones, Javier se quedó con sus hijos hasta que se durmieron. Les leyó cuentos como hacía Elena, con voces diferentes para cada personaje, haciéndolos reír con sus intentos dramáticos. No era tan bueno como Elena, pero lo intentaba. Y eso era lo que importaba. El miércoles siguiente, a las 8 en punto de la noche, en medio de una cena con clientes potenciales, el teléfono de Javier sonó. Era la hora de la videollamada con los niños. Sus colegas lo miraron cuando se disculpó y salió del restaurante. ¿Todo bien?, preguntó uno de ellos con preocupación. «Triupe», respondió Javier. «Solo tengo una cita que no puedo cancelar». Se paró en la calle, con el ruido del tráfico de Madrid de fondo, y conectó la videollamada. Los rostros de Lucas y Mateo aparecieron en la pantalla, y la sonrisa que se dibujó en ellos cuando vieron que realmente había cumplido su promesa valió más que cualquier contrato. «¿Cumpliste?», exclamó Lucas con sorpresa genuina. «¿Te dije que lo haría?», respondió Javier. «Cuéntenme, ¿cómo estuvo el día?». Hablaron durante 40 minutos, sobre cosas sin importancia, lo que comieron, lo que aprendieron en la escuela, una pelea que tuvieron con otro niño en el recreo. Como Carmela la gallina había puesto 2 huevos ese día. Cosas mundanas, cotidianas, hermosas. Cuando colgó y regresó al restaurante, sus colegas lo miraron con curiosidad. «¿Emergencia familiar?», preguntó uno. «Algo así», respondió Javier con una sonrisa. «La mejor clase de emergencia». Los meses pasaron y el cambio se fue consolidando. No fue dramático ni instantáneo, Fuhr. Javier aprendió a estar presente incluso cuando no estaba físicamente allí. Llamaba más seguido, preguntaba por detalles específicos de la vida de sus hijos. Recordaba las cosas que le contaban y las retomaba en conversaciones posteriores. Rosa se convirtió en algo más que una empleada. Se volvió parte de la familia, una presencia tranquila pero fundamental que mantenía las cosas funcionando incluso cuando todo parecía desmoronarse. Javier le estaba eternamente agradecido, no solo por cuidar de sus hijos, sino por haberle mostrado que estar presente era más importante que ser perfecto. Una tarde de primavera, 6 meses después de aquel día en que llegó temprano y escuchó las risas de sus hijos. Javier estaba en el gallinero con Lucas y Mateo. Ya era una rutina establecida semana. Los 3 iban juntos a cuidar de las gallinas. Carmela, la gruñona, finalmente había aprendido a tolerar a Javier. Las otras gallinas lo recibían como a un viejo amigo. Luna, la que era tímida, ahora se acercaba sin miedo a comer de su mano. «¿Sabes qué raro?», dijo Lucas mientras recogía huevos. «Ya casi no pienso en lo triste que estoy. Quiero decir, todavía extraño a mamá todos los días. Pero ya no es ese dolor que me impedía respirar. Ahora es más como una parte de mí, algo que siempre va a estar ahí, pero que ya no me controla». Mateo asintió, esparciendo granos para las gallinas. «Yo también. Y creo que mamá estaría contenta de vernos así, de ver que pudimos encontrar la forma de ser felices de nuevo sin olvidarla». Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de gratitud. «Su mamá estaría muy orgullosa de ustedes», dijo con voz ronca. «Y yo también lo estoy. De los dos, son increíbles». Lucas lo miró con esa sonrisa que Javier creía perdida para siempre y que ahora aparecía con frecuencia. «Tú también te volviste bastante increíble, papá. No perfecto, pero increíble». «¿No perfecto?», bromeó Javier. «¿Ni siquiera un poco perfecto?». «Para nada», se rió Mateo. «Todavía quemas las tortillas y no sabes distinguir a canela de perla. En mi defensa, esas 2 gallinas son prácticamente idénticas, no lo son», protestaron los 2 al unísono. Y luego los 3 se rieron. Era una escena simple. Un padre y sus 2 hijos en un gallinero, cubiertos de tierra, rodeados de gallinas, riendo por una tontería. Nada excepcional.
Nada que aparecería en las páginas de negocios de los periódicos ni que impresionaría a nadie en el mundo corporativo. Pero para Javier Montoya, era la vida real. Era A Star Presente. Era el amor que se expresa no en grandes gestos ni palabras elaboradas, sino en mostrar una y otra vez, día tras día, que estás dispuesto a ensuciarte las manos y estar allí cuando te necesitan. Esa noche, después de cenar, los 4 se sentaron en el porche de la casa mirando las estrellas. Rosa les había preparado chocolate caliente, y el aire fresco de la primavera era perfecto. Rosa, dijo Javier de repente, nunca le he agradecido apropiadamente por lo que hizo por nosotros. Rosa, sentada en su mecedora favorita, lo miró con sorpresa. Solo hice mi trabajo. Señor Montoya. No, contradijo Javier. Hizo mucho más que eso. Nos salvó a los 3. Cuando yo estaba perdido y no sabía cómo llegar a mis propios hijos, usted fue el puente. Me mostró que el amor no siempre es complicado. A veces es tan simple como estar presente, como permitir que las personas sean imperfectas y amarlas de todos modos. Rosa sonrió con esa calidez que la caracterizaba. Los niños solo necesitaban que alguien creyera que todavía podían ser felices. Y usted solo necesitaba recordar que ser padre no significa ser perfecto, significa intentarlo. Una y otra vez, intervino Lucas, ahora eres parte de la familia. No puedes escapar de nosotros, ni aunque quisieras, añadió Mateo. Rosa se rió suavemente, limpiándose una lágrima del rabillo del ojo. No querría escapar de ustedes ni aunque pudiera. Se quedaron allí hasta tarde, hablando sobre todo y sobre nada, disfrutando de la compañía mutua, construyendo nuevos recuerdos sobre los escombros de los viejos. Cuando finalmente los niños se fueron a dormir y Rosa se retiró a su habitación, Javier se quedó solo en el porche. Miró hacia el cielo estrellado y pensó en Elena, en cómo ella había soñado con esta casa llena de amor y risas, en cómo ese sueño se había roto cuando murió. Pero ahora, lentamente, dolorosamente, hermosamente, ese sueño estaba renaciendo. No era el mismo, nunca podría serlo. Había una ausencia permanente en forma de Elena que siempre estaría allí. Pero habían encontrado la forma de honrar su memoria viviendo, no solo sobreviviendo. Gracias, susurró Javier hacia las estrellas, no sabiendo si Elena podía escucharlo, pero necesitando decirlo de todos modos. Gracias por estos niños maravillosos. Gracias por haberme amado incluso cuando no lo merecía. Y perdóname por tardar tanto en entender lo que realmente importaba. El viento sopló suavemente, como una respuesta, y Javier eligió creer que de alguna forma, donde fuera que Elena estuviera, ella sabía que finalmente lo había logrado. Finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Los años siguientes trajeron sus propios desafíos. Lucas y Mateo crecieron. Entraron en la adolescencia con todas sus complicaciones. Hubo momentos difíciles, discusiones, puertas azotadas, lágrimas y frustraciones, pero nunca más hubo ausencia. Nunca más hubo ese silencio que separa a las personas que deberían estar unidas. Javier redujo su carga de trabajo, vendió parte de su empresa, delegó más responsabilidades, descubrió que podía ser exitoso sin sacrificar todo lo demás. No era tan rico como antes, pero era infinitamente más feliz. Las gallinas siguieron siendo parte de sus vidas. Algunas murieron de viejas y fueron reemplazadas por nuevas. Carmela vivió hasta los 8 años, gruñón hasta el final. Y cuando murió, los 3 lloraron como si hubieran perdido a un miembro de la familia. Rosa se quedó con ellos, no como empleada, sino como la abuela que los niños nunca habían tenido. Les enseñó a cocinar, a coser, a encontrar paz en las cosas simples. Y cuando años después se enfermó, fueron ellos quienes la cuidaron con la misma ternura que ella les había mostrado. Y el gallinero, ese lugar simple donde todo había comenzado a cambiar, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que las transformaciones más profundas a menudo comienzan en los lugares más inesperados, con los gestos más pequeños. Porque al final, lo que Javier Montoya descubrió no fue nada revolucionario ni extraordinario.
Fue algo que la humanidad ha sabido desde siempre, pero que es tan fácil olvidar en el ruido del mundo moderno. El amor no se mide en cosas compradas ni en éxitos logrados. Se mide en tiempo compartido, en presencia genuina, en la voluntad de aparecer día tras día. Incluso cuando es difícil, incluso cuando no sabes qué decir o cómo actuar, se mide en estar dispuesto a arrodillarte en la tierra junto a tus hijos y aprender de nuevo cómo vivir, cómo reír, cómo sanar. Y a veces, solo a veces, cuando llegas temprano a casa y escuchas risas que creías perdidas para siempre, te das cuenta de que la verdadera riqueza nunca estuvo en tu cuenta bancaria. Estuvo siempre allí, esperándote en los ojos de quienes te aman. Solo tenías que estar presente para verla. Años después, cuando Lucas y Mateo eran adultos, con sus propias vidas, seguían visitando la finca, y cada vez que lo hacían en enero. Ya no había gallinas allí. La estructura estaba vieja y necesitaba reparaciones, pero ninguno quería tocarla. Era un monumento no a la pérdida, sino a la recuperación. No al dolor, sino a la capacidad humana de sanar cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando nos atrevemos a pedir ayuda, cuando elegimos la presencia sobre la perfección. Y si alguien les preguntaba por qué ese gallinero destartalado era tan importante, ellos sonreían y contaban la historia de cómo su padre, un millonario que lo tenía todo, casi lo pierde todo. Y como un lugar tan simple les enseñó la lección más importante de todas, que no importa cuánto te hayas alejado, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a las personas que amas, que el éxito verdadero no se mide en cifras ni en títulos, sino en las sonrisas de quienes te importan, y que a veces la transformación más grande comienza con el gesto más simple, decidir estar presente. Porque al final del día, cuando todo lo demás desaparece, lo único que realmente queda es el amor. Y el amor, el verdadero amor, no pide perfección, solo pide presencia. Y eso, descubrió Javier Montoya, era algo que incluso un millonario podía aprender a dar. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que nunca es tarde para cambiar, que siempre hay tiempo para volver a conectar con quienes amas, compártela. Tal vez alguien más necesite escuchar este mensaje hoy. Y recuerda, no necesitas un gallinero ni una tragedia para empezar a estar presente. Solo necesitas tomar la decisión hoy, ahora, porque la vida no espera. Y las personas que amas te necesitan tal como eres, imperfecto, intentándolo, presente. Esa es la única perfección que realmente importa.